políticamente a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, en una interna a jefe de gobierno porteño, es una presentación que hizo el Partido Obrero para impugnar la candidatura de Jorge Macri. Me parece interesante escucharlo a Jorge Macri, que hablaba esta mañana en Radio La Red, y tener para que podamos entender todos qué es lo que se viene ahora para él, digo, para estos días, que lo va a explicar Martín Angulo. Lo escuchamos. Está claro que son de los que más piquetes hacen en la ciudad, los que más líos y desmanes hacen. No deben de tener muchas ganas de que yo pueda llegar, así que van a hacer todo lo posible. Que ellos justamente se pongan a defender la ley y la Constitución me causa gracia, pero estoy tranquilo, los requisitos se cumplen, estas son cosas administrativas, suele haber en todas las elecciones impugnaciones. A esta se ve que porque muchos no quieren que yo pueda competir, algún temor le genera, ha tomado más notoriedad. Bueno, Martín, ¿en qué estamos? Digo, estamos en una etapa de impugnaciones lógicas, ¿no? Después de elegir candidatos. Es la segunda que recibe Jorge Macri. La primera la había hecho Nito Artaza, que estos días se oficializó, que también va a ser precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando Nito Artaza la presentó, el Tribunal Electoral de la Ciudad le dijo, mire, todavía no hay ningún candidato, yo no puedo resolver algo que no sabemos si va a pasar. Que ahora en el caso de Nito no le dieron los avales, listo, chau. Está, Nito es historia. Se bajó, perdón, claro. Nito No es que no, espera. Claro. Nito no se bajó. Se subió Nito no se bajó, a Nito lo bajaron porque no le dieron los avales, digo, digamos todo también. Todo bien con Nito, con la imitación de Daniel Scioli en el Teatro en el Ateneo, pero a Nito el peronismo hizo lo que iba a pasar, que era bajarle el pulgar a él y subir a Grabois. Digo, dicho esto, ¿qué pasa con Jorge Macri? Eventualmente puede, como ciudadano, mantener la impugnación. Sí. Ahora, hoy, ¿quién se presenta? El Frente de Izquierda, también una competidora de Jorge Macri. Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno con la abogada Liliana Alanis. Lo que dicen es, no cumple con los requisitos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, eso es. O sea, esta es la parte central. Ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de elección. O sea, nacer en la ciudad y además tener que vivir los últimos 5 años, o ¿Qué dice la izquierda? Por eso te lo pregunto. Jorge Macri nació en Tandil. Claro, nació en Tandil. Y los últimos 5 años tienen que contarse desde, toman la fecha de la elección, el 22 de octubre del 2018. ¿Qué dice la izquierda? Era intendente de Vicente López. Fue intendente de 2011 al 2015, del 2015 al 2019 y de 2019 hasta el año pasado, cuando entró en licencia para subir como funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunta. Sí. Por un dato que entiendo van a plantear también desde el sector de Jorge Macri. Mientras era intendente Vicente López, ¿el domicilio registrado lo tenía en Vicente López o lo tenía en la Ciudad de Buenos Aires? Ese es el punto que plantea la gente de Macri. Claro. Dicen dos cosas. El domicilio lo tenía en Vicente López, pero residía en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Vicente López y tuvo problemas primero para entrar en Vicente López, porque no tenía los 5 años que en Vicente López, no tenía el tiempo cumplido en Vicente López, y toda la gente estaba diciendo, che, cayó como paracaidista en Vicente López. Ahora resulta que estaba en Vicente López y vivía en el otro lado. Claro, él dice, la gente de Jorge Macri dice que desde diciembre del 2015 reside y vive en la Ciudad de Buenos Aires. Pero además van un punto, que dice que estos 5 años anteriores no son, en su interpretación, inmediatos. Por lo tanto, que pueden contabilizarse otros 5 años. Y ahí toman desde muchos años atrás. Por eso hoy Jorge Macri, ustedes les decía hoy en la red, que tiene 41 años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que plantea, esas son las dos posturas que están planteadas. Yo les pregunto a todos, a esta altura, no voy a decir promiscuidad, pues es una palabra, si yo digo, yo vivo en el conurbano, pero tengo domicilio en la ciudad. Si yo quiero ser, como ha pasado en casos como Vidal, como, Scioli, como Kicillof, digo, y tantos otros, Ocaña, digo, y tantos otros. Digo, ¿es posible, es a esta altura viable discutir que cruzando la General Paz vos seas más o menos porteño o más o menos bonaerense? Pregunto, ¿no debería haber un cambio ya con la vida moderna? Digo, que la General Paz no sea
porque me parece que ya es una discusión medio en abstracto también. Digo, para Jorge Macri como para el resto, que se terminaron. Lo que pasa es que la constitución de la ciudad no precisa tampoco, sino la práctica, qué significa residencia. Que es lo que, claro, plantea Martín. Este es el problema. A ver, residencia es vivir, residir, estar, tener una vida. Pero Fer te estaba diciendo algo. Bueno, hay un montón, trabajás y dormís. Ya hubo otros casos de esto. Los casos que vos citás son de los últimos años, no son de los últimos 20 años. No es que estamos... Y hasta te diría que menos también. Entonces hay toda una discusión respecto a esta suerte de, ya no es ni capital ni conurbano, es como el AMBA. Pero bueno, las normas se establecen. Bueno, algo que se va a discutir. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque digo, para entender las impugnaciones que no solo pasaron por Jorge Macri, pasan por otros candidatos tal vez de menor cuantía y todavía no los estamos mediatizando. No, pero más allá de las impugnaciones, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiempo tiene la justicia para determinar si puede ser o no candidato Jorge Macri? Todas las presentaciones de candidatos que se hicieron el fin de semana se hicieron ante las juntas de los partidos. Ahora las juntas de los partidos elevan las candidaturas a la justicia electoral de cada distrito. En la Ciudad de Buenos Aires es un tribunal electoral de la Ciudad de Buenos Aires que está integrado por 3 jueces. Ese tribunal analiza si cada uno de los candidatos cumple con los requisitos. ¿Pero tiene tiempo hasta cuándo? Miércoles me decían hoy, que hay un plazo que es hasta el miércoles que tiene entre recibir y resolver. ¿Cuándo vamos a saber si, como el caso de Jorge Macri, el caso de otros candidatos ya tengan vía libre y puedan empezar formalmente la campaña? Depende. ¿Por qué? Porque una vez que resuelve el Tribunal Electoral, esto se puede apelar a la Corte de la Ciudad. Pero te voy a dar otro dato. Y a la Corte Suprema también. Te voy a dar otro dato. Pará, Martín, calmate. Sí. ¿Qué es lo que dicen muchos en el mundo de la política? Jorge Macri en la justicia de la ciudad no va a tener problemas. Ahora, hoy la izquierda, en el último párrafo de su presentación, dice que se reserva el derecho de hacer caso federal. ¿Qué significa esto? De ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la Corte tiene, como en los casos de Tucumán y de San Juan, resolver de manera, no digo un mes como se demoró mes y medio y sobre el filo de las elecciones, pero de manera más expeditiva, si son 50 días a la primaria. El caso de Formosa no lo resolvió. Las elecciones se hicieron el domingo y la Corte nunca resolvió. Pero ahí el jefe de los fiscales le dijo a la Corte, muchachos, no es un tema del que nos tengamos que meter. Lo digo en términos simples. Lo mismo le había dicho en Tucumán y en San Juan y la Corte se metió. Claramente hay tiempos que respetar porque las candidaturas se tienen que oficializar, se tienen que plasmar las candidaturas en las boletas y los tiempos son muy cortos. Claramente debería haber una resolución rápida de cada uno de los tribunales que vaya a intervenir si es que esta apelación, si es que esta presentación es apelada hasta la Corte Nacional. No empiecen muchos la campaña que fueron impugnados, que todavía la justicia tiene que bajar. Dejaste picando... Carlito, dame una línea que tengo que ir a un móvil. No, dejaste picando un tema que habría que discutirlo, pero se empieza a cruzar dónde está la identidad de cada uno. Es un tema interesante. Es que yo quiero después que lo debatamos y con datos y con candidatos, porque me parece que en estos tiempos la General Paz no determina si vos sos más o menos porteño, más o menos bonaerense, porque digo, acá, no sé. El mundo de la televisión. Liliana Caruso viene del conurbano, como digo yo. Vos, Martín, no. Capital. Fer. Yo vivo en Vicente López, pero me parece, si quiero ser candidato de Vicente López, tendría que estar en Vicente López, hay un montón de cosas, pero no creo que hay una noción que va más allá. Yo creo que hay que vivir en el lugar y conocerlo bien, porque conocés yo nací en Capital, entonces podría decir, puedo ser candidato por Capital o viví toda mi vida en Vicente López. Hasta ahí, más que eso, ¿no? No puedo ir a San Martín, porque en San Martín no viví nunca. Y ahí, claro, está bien, es cierto. Ahora, después hubo un resquicio en el cual, no sé, gobernadores que han gobernado los últimos 3 gobernadores que gobernaron la provincia, Scioli, Vidal y Kicillof, estaban en otro distrito, es más, gestionaban en otro distrito. Digo, que eso también es la discusión. Pero lo vamos a dejar planteado, porque es un tema si realmente queda viejo o no, o realmente es cierto lo que dice Fer, que tienen que estar en el lugar que están para